Mi esposa destruyó la pasión por la cocina de nuestro hijo, pero tras una sobredosis e infidelidad le entregué los papeles de divorcio en el hospital. Mi esposa Helen, de 36 años, y yo, de 38, estamos teniendo graves problemas en el matrimonio. Helen es mitad portuguesa y creció en un hogar donde la cocina era cosa seria. Su abuela le enseñó todo, y para cuando nos conocimos, ya era una cocinera increíble que podía hacer que cualquier cosa supiera fantástica. Cuando empezamos a salir, su cocina me dejó completamente alucinado. Yo crecí comiendo cenas congeladas y comida para llevar porque mis padres nunca aprendieron a cocinar bien. Lo intenté algunas veces cuando era más joven, pero todo me salía o quemado o insípido. Así que, cuando Helen me preparó la receta de su abuela de bacalao en nuestra tercera cita, supe que quería casarme con ella. No exagero cuando digo que su cocina fue una de las principales razones por las que me enamoré. Durante nuestro matrimonio, la cocina siempre fue su espacio. Nunca me quejé porque sinceramente yo no podía cocinar nada que valiera la pena comer. Todas las noches ella hacía la cena para todos, y yo me aseguraba de darle las gracias cada vez. Le decía lo buena que estaba, ayudaba con los platos y básicamente me mantenía al margen cuando ella cocinaba. Nos funcionaba. Ella parecía feliz con el arreglo, y yo estaba más que encantado de tener comida casera todos los días. Tenemos 2 hijos juntos, un hijo de 13 años y una hija de 10. Hace unos 18 meses, mi hijo empezó a ver vídeos de cocina en línea. Al principio era solo algo que hacía en el teléfono cuando estaba aburrido. Luego empezó a hacerle preguntas a Helen sobre diferentes técnicas e ingredientes. Ella parecía realmente complacida de que él se interesara por algo que a ella le encantaba. Empezaron a ir juntos al supermercado cada sábado por la mañana, y 2 veces por semana cocinaban la cena juntos. Helen lo guiaba en las recetas, le mostraba cómo cortar bien las verduras, le enseñaba sobre el sazonado. Me parecía genial que tuvieran algo que compartir. Mi hijo se metió mucho en ello. Empezó a llevar un cuaderno donde apuntaba recetas y notas sobre lo que funcionaba y lo que no. Veía vídeos antes de la escuela, durante el almuerzo, cuando tenía tiempo libre. En unos 6 meses, había mejorado sorprendentemente. Las comidas que hacía con Helen eran tan buenas como las que ella hacía sola. Yo estaba impresionado, pero no le di más vueltas que sentirme orgulloso de que mi hijo se mantuviera constante en algo. Luego, hace unos 2 meses, mi hijo se me acercó una tarde y me preguntó si podía preparar una cena entera él solo. Quería intentar hacer un plato de pasta. Había estado viendo vídeos sobre algo con salsa cremosa y panceta. Le dije que sonaba genial y que no podía esperar para probarlo. Helen estaba sentada en el sofá cerca. Y cuando la miré, tenía una expresión rara en la cara. No dijo que no exactamente, pero fue haciendo comentarios sobre que la receta podía ser demasiado complicada, que debería esperar hasta tener más experiencia, que al menos ella debía supervisar. Mi hijo se vio decepcionado, así que le dije a Helen que él llevaba cocinando más de 1 año y que sería bueno que intentara algo por su cuenta. Al final aceptó, pero no se la veía contenta. Ese sábado, Helen llevó a mi hijo a la tienda a comprar ingredientes. Cuando volvieron, mi hijo fue directo a la cocina y le dijo a Helen que quería hacerlo todo él. Ella vino al salón, donde mi hija y yo veíamos la tele, y se sentó sin decir nada. Miraba hacia la cocina de reojo. Le pregunté si estaba bien, y dijo que sí, pero claramente no lo estaba. Tenía la mandíbula apretada y movía la pierna arriba y abajo, algo que solo hace cuando está estresada. Intenté conversar, diciéndole que probablemente mi hijo seguiría queriendo cocinar con ella después de esto, que solo quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo solo. Asintió, pero no respondió mucho. Cuando mi hijo nos llamó a cenar aproximadamente 1 hora después, me sorprendió de verdad lo bien que se veía todo. La pasta estaba perfectamente cocida. La salsa tenía un color intenso y hasta hizo una ensalada sencilla para acompañar. Me senté y probé un bocado, y estaba realmente bueno. No solo bueno para un chico de 13 años, sino bueno de verdad. Los sabores estaban equilibrados. Nada estaba pasado ni crudo, y claramente pensó en la presentación. Empecé a elogiarlo de inmediato. Le dije que la salsa estaba increíble, que la pasta estaba en su punto, que me impresionaba que hubiera logrado tener todo listo al mismo tiempo. También le di algunas sugerencias pequeñas sobre cosas que podía probar la próxima vez, como añadir un poco más de ajo o dejar que la panceta quedara más crujiente. Intentaba ser alentador y a la vez darle algo de guía, como pensé que debía hacer un padre. Mi hija dio un bocado e inmediatamente puso cara de asco. Apartó el plato y dijo que la comida era asquerosa. Antes de que pudiera decir nada, Helen hizo un ruido con la garganta y empujó su propio plato hacia adelante. Estuvo de acuerdo con mi hija, diciendo que la pasta estaba pasada y la salsa demasiado salada. Lo dijo de tal forma que no sonaba a una crítica constructiva. Miré a mi hijo y su cara cambió por completo. Estaba mirando su plato, sin comer. Yo seguí comiendo y diciéndole lo bueno que estaba, intentando contrarrestar lo que había dicho Helen. Pero el daño ya estaba hecho. Apenas comió.
Y cuando Helen se levantó para recoger los platos, se llevó el plato de mi hija y el suyo sin preguntar si alguien más había terminado. No dije nada delante de los niños. Helen y yo siempre hemos tenido la regla de no discutir frente a ellos. Pero después de cenar, encontré a mi hijo en su cuarto, tumbado en la cama de cara a la pared. Me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. Le dije que su madre probablemente había tenido un día largo, que no se sentía bien, que no había querido decir lo que dijo. Le dije que la cena era realmente buena y que debía sentirse orgulloso. No dijo nada, solo asintió. Lo dejé solo al cabo de unos minutos. Más tarde esa noche, después de que ambos niños estuvieran en la cama, fui a buscar a Helen. Estaba en nuestro dormitorio preparándose para dormir como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta y le pregunté qué había sido eso en la cena. Intentó quitarle importancia, diciendo que solo estaba siendo honesta sobre la comida. Insistí, diciéndole que había sido innecesariamente dura y que mi hijo estaba claramente afectado. Ahí se enfadó. Se giró y me preguntó cuándo había lavado yo su cocina como a la vela de mi hijo esa noche. Dijo que pasé toda la comida hablando de lo asombroso que era todo, dándole cumplidos detallados sobre cosas específicas que había hecho bien. Dijo que yo nunca hacía eso con sus comidas, que solo decía gracias y ya. Me quedé sin palabras un segundo porque no me lo esperaba. Luego cometí un error. Me reí un poco, no porque me pareciera gracioso, sino porque me pilló desprevenido que tuviera celos de nuestro hijo. Fue apenas un soplido de aire por la nariz, pero ella lo oyó. Empezó a gritarme, preguntando qué tenía de gracioso lo que sentía. Intenté explicarle que había sido tan entusiasta porque quería animar a mi hijo, que él estaba empezando y necesitaba ese apoyo. Le dije que no la elogiaba tanto porque ella ya era una cocinera increíble y no necesitaba validación constante. Se calmó un poco después de eso. Admitió que había sido demasiado dura con mi hijo y que le pediría perdón al día siguiente. Pensé que ahí terminaba todo. El lunes siguiente por la mañana, me preparaba para llevar a mi hijo a la escuela. Salí a encender el coche mientras él agarraba la mochila. Cuando subió, llevaba la capucha sobre la cara y no quería mirarme. Le pregunté qué pasaba y al principio no respondió. Paré a pocas casas de la nuestra y le pregunté de nuevo. Me dijo que, después de que yo saliera, Helen lo apartó y le dijo que a partir de ahora ella haría toda la cocina. Que lo había pensado y decidió que era mejor que él se enfocara en otras cosas. La voz de mi hijo temblaba al contármelo. Le dije que hablaría con su madre y que todo estaría bien. Paré en una gasolinera y le compré una barra de chocolate antes de dejarlo. Ese día salí temprano del trabajo. Llegué a casa sobre las 2 de la tarde, antes de que los niños volvieran del colegio. Helen estaba en la cocina, y en cuanto entré, le pregunté por qué le dijo a mi hijo que ya no podía cocinar. Dijo que era su cocina y su decisión. Le pregunté cómo podía hacerle eso después de prometer que se disculparía. Empezamos a gritarnos. La llamé vengativa por castigar a nuestro hijo porque estaba enfadada conmigo. Dijo que mi hijo estaba siendo un bebé con todo esto, y que cocinar no era algo en lo que los chicos debieran perder el tiempo de todos modos. Ese comentario me pilló completamente desprevenido, nunca había dicho algo así. La discusión terminó cuando ambos estábamos demasiado enfadados para seguir. Me fui al cuarto de invitados y me quedé allí el resto de la noche. Al día siguiente, Helen llevó a mi hija de compras después de la escuela. Volvieron con bolsas y bolsas de ropa nueva, zapatos y juguetes. Era muchísimo más de lo que mi hija necesitaba, y supe enseguida lo que Helen estaba haciendo. Estaba usando nuestro dinero para consentir a mi hija mientras ignoraba por completo a mi hijo. La confronté esa tarde y discutimos otra vez. Esa noche mudé mis cosas al cuarto de invitados permanentemente. Durante el mes siguiente, Helen mantuvo ese patrón. Sacaba a mi hija a darse gustos, le compraba lo que quisiera y apenas le hablaba a mi hijo, salvo cuando era imprescindible. Mientras tanto, mi hijo dejó de ver vídeos de cocina, dejó de hacer preguntas sobre comida. Solo volvía de la escuela, hacía la tarea y se quedaba en su cuarto. Intenté equilibrar las cosas llevando a mi hijo a hacer cosas que le gustaban. Y a veces llevaba a mi hija también para que no pareciera que yo tenía favoritos. Pero cuando mi hija venía, se pasaba todo el tiempo hablando de todo lo que Helen le había comprado o de la atención especial que recibía. Se veía que eso molestaba a mi hijo, pero él nunca decía nada. Hablé con mis padres y con mi hermano menor sobre lo que pasaba. Todos estuvieron de acuerdo en que Helen estaba mal, pero repetían que eventualmente se calmaría, que los matrimonios pasan por baches. Ninguno parecía entender lo grave que se había vuelto. Después de un mes de esto, ya no podía soportar mirar a Helen. Verla tratar a nuestro hijo como si no existiera mientras consentía a nuestra hija me hizo verla de otra manera. Habíamos discutido antes a lo largo de los años, pero nunca había descargado nada en los niños. Esto era diferente. Empecé a cuestionar si quería seguir casado con alguien que podía ser así de cruel con su propio hijo. Sabía que no podía saltar directo al divorcio. Necesitaba hacer algo para arreglar la situación, o al menos intentarlo. Por eso estoy publicando aquí.
Necesito consejos sobre cómo plantear la idea de la terapia con Helen sin iniciar otra pelea enorme. No sé si ella siquiera aceptará ir. Parte de mí teme que si la presiono con esto, se ponga peor con mi hijo. Pero no puedo dejar que las cosas sigan como están. Edición, la comida estaba buena, no sé por qué mi hija puso mala cara. Supongo que se debe a que es una niña y yo a su edad solo quería comer hamburguesas y pizza. Actualización 1. Llevé a mi hijo a casa de mis padres el sábado después de mi primera publicación. Les conté todo lo que había estado pasando y también hice que mi hijo se los contara. Ver a su nieto explicar les cambió la actitud por completo. Mi madre se puso a llorar y mi padre dijo que apoyarían lo que yo decidiera hacer. Decidí que Helen tenía que mudarse hasta que resolviera lo que le pasaba. Pero estoy en Canadá y un abogado me explicó que debía preparar los papeles de divorcio de inmediato. Aquí, o estás separado un año o tienes pruebas de adulterio o abuso para un divorcio rápido. El abogado dijo que, incluso si arreglábamos las cosas, tener los papeles listos era sensato. Esa noche de sábado, mi hijo y mi hija se quedaron con mis padres. Yo volví a casa el domingo por la mañana con mi madre. Ella habló primero con Helen porque siempre se habían llevado bien. Luego le dije a Helen que tenía que irse de la casa hasta que averiguara por qué trataba así a mi hijo. Esperaba que se opusiera, pero aceptó. Que mi madre estuviera allí seguramente ayudó. Le di dos opciones. Podía quedarse en casa de mis padres o yo pagaría un hotel cerca. Sus padres viven a 6 horas, así que no era práctico. También le dije que tenía que ir a terapia todas las semanas y que yo pagaría eso también. Al día siguiente, Helen y yo nos sentamos con mi hijo y mi hija y les explicamos que su madre se quedaría en otro sitio por un tiempo. Mi hijo pareció entender. Mi hija se puso muy triste y empezó a llorar. Helen la calmó al final, prometiendo que aún se verían con regularidad. Helen se mudó al cuarto de invitados de mis padres esa tarde. Durante el primer mes, las cosas parecieron mejorar. Helen asistió a todas y cada una de las sesiones de terapia. Yo me reunía con ella para cenar con los niños un par de veces por semana, y trataba a mi hijo con normalidad otra vez. Le pidió disculpas por lo que había dicho y hecho, y realmente parecía sincera. Se comportaba como la mujer con la que me casé, y empecé a pensar que tal vez podríamos arreglarlo. Luego todo se vino abajo en la quinta semana. Era viernes por la tarde y yo estaba preparando la cena para los niños, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Sí, sé lo mal que suena que yo estuviera preparando la cena, pero era mejor que comida comprada. Además, recibí algo de ayuda de mi hijo, lo que lo animó un poco a retomar la cocina. Helen me mandó una larga serie de mensajes llamándome de todo. Dijo que intentaba robarle a sus hijos, que probablemente la engañaba, que era un idiota que quería controlar su vida. Los mensajes seguían y seguían. Luego apagó el teléfono y llamé a mi madre de inmediato. Me dijo que Helen se había ido de la casa esa tarde con todas sus cosas y no dijo a dónde iba. En la semana siguiente fui armando lo que pasó. Helen le contó a su mejor amiga, Trinity, sobre la separación. Nunca me cayó bien Trinity. Estaba soltera, salía de fiesta constantemente y solía convencer a Helen de salir a beber con ella antes de que tuviéramos hijos. Trinity convenció a Helen de que yo intentaba echarla permanentemente y quitarle a los niños. Helen se mudó con Trinity y básicamente se descontroló. Dejó de contestar mis llamadas. Mi madre intentó contactarla también, pero Helen tampoco le respondía. Luego Trinity me envió un mensaje llamándome perdedor y diciendo que Helen era demasiado buena para mí. También dijo que Helen se estaba acostando con un chico más joven que conoció en un club. Hice capturas de todo. Helen pasó esa semana entera de fiesta con Trinity. Por lo que supe después, fueron drogas y alcohol cada noche, el tipo de vida que Helen había dejado atrás cuando nos pusimos serios. El jueves siguiente a las 3 de la madrugada, recibí una llamada del hospital. Helen había tenido una sobredosis de algo y alguien la dejó en urgencias sin dar su nombre. Llamé a mi madre para que viniera a cuidar a los niños, luego conduje al hospital. Cuando llegué, me dijeron que estaba estable pero dormida. Me senté en la sala de espera por horas. Cuando por fin me dejaron verla, estaba despierta pero fatal. Empezó a disculparse enseguida, llorando y diciendo que lo había arruinado todo. Confirmó parte de lo que yo ya había deducido sobre esa semana. Le pregunté directamente si se había acostado con alguien. Dejó de hablar y se quedó mirando al suelo. Fue toda la respuesta que necesitaba. Le dije que no era el momento ni el lugar para hablar de todo, que debía concentrarse en recuperarse. Luego me fui. A la mañana siguiente volví al hospital. Daban de alta a Helen, justo antes de salir de la habitación. Cuando los doctores dijeron que ella estaba bien, saqué los papeles del divorcio. Le dije que esperaba que los firmara en una semana. También le dije que tenía pruebas de que me engañó durante la separación. Durante las 2 semanas siguientes, Helen me llamó constantemente. Unos días lloraba y suplicaba otra oportunidad, diciendo que había cometido un error terrible. Otros días me gritaba, me insultaba y amenazaba con hacer el divorcio lo más difícil posible. Iba alternando día sí y día no.
Su familia y amigos empezaron a escribirme también. Su hermana me llamó un canalla sin corazón. Su madre dijo que abandonaba a Helen cuando más me necesitaba. Trinity mandó más mensajes diciendo que le había arruinado la vida a Helen. Entiendo que no fue el mejor momento para darle los papeles, pero ella ya estaba bien y si sufría una descompensación, al menos estaba en un hospital. Estaba seguro de que esto era lo que debía hacer. Ya no la quería en mi vida y no quería a mis hijos cerca de ella, considerando todo lo que había hecho. Planeo pedir la custodia total. Aún no les he dicho a mi hijo y a mi hija sobre el divorcio. Ellos creen que su madre sigue fuera trabajando en mejorar. Pienso decírselos en 1 o 2 semanas, cuando terminen la escuela. Actualización 2. Helen firmó los papeles del divorcio. Tardó 3 semanas en vez de 1, pero al final los firmó. Su abogada intentó pelear la acusación de adulterio, pero yo tenía las capturas de Trinity, y Helen finalmente admitió que pasó. Eso significó que podíamos avanzar sin esperar 1 año. La batalla por la custodia fue más dura de lo que esperaba. La abogada de Helen argumentó que estaba atravesando una crisis de salud mental, y que merecía otra oportunidad para ser una madre adecuada. Mi abogado sacó a relucir el maltrato emocional hacia mi hijo, la sobredosis, el consumo de drogas y la infidelidad. Terminamos con un compromiso. Yo obtuve la custodia principal y Helen visitas supervisadas fines de semana alternos. Le conté a mi hijo y a mi hija del divorcio, el primer día de las vacaciones de verano. Mi hija lloró durante horas. Mi hijo me preguntó si era por lo de la cocina, y le dije que no, que su madre y yo teníamos problemas que no tenían nada que ver con él. No creo que me creyera, pero se lo repetí. Los padres de Helen vinieron la semana siguiente y se quedaron unos días. Sacaron mucho a mi hija y también intentaron pasar tiempo con mi hijo, pero él buscaba excusas para evitarlos. Su padre me tomó aparte antes de irse y dijo que destruí la vida de su hija. Le recordé que ella la destruyó sola. La primera visita supervisada fue en un centro comunitario hace 3 semanas. Mi madre vino conmigo y se quedó con Helen, mi hijo y mi hija durante 2 horas mientras yo esperaba en el estacionamiento. Mi madre dijo que fue bien. Mi hija estaba contenta de ver a Helen. Mi hijo fue educado, pero distante. Helen lloró varias veces. Mi hijo volvió a cocinar solo el mes pasado. Llegué del trabajo un día y lo encontré en la cocina preparando un salteado de pollo. Le pregunté si quería ayuda y me dijo que no. Es inteligente, evitó que yo lo arruinara. Cuando la cena estuvo lista, los 3 nos sentamos a comer. Mi hija puso mala cara al principio, quizá por costumbre, pero luego probó la comida y dijo que estaba buena. Mi hijo no dijo nada, solo siguió comiendo. Desde entonces cocina 2 veces por semana. Él quiere hacerlo más, pero me siento un padre explotando a su hijo. El resto de los días mi hijo me ayuda, pero intento preparar lo más que puedo yo solo. También tenemos días ocasionales de pizza. La segunda visita de Helen fue el fin de semana pasado. Esta vez preguntó si podía llevarlos a casa de mis padres en lugar de verse en el centro comunitario. Acepté porque mi madre seguiría allí supervisando. Mi hija volvió hablando de que Helen le prometió llevarla de compras pronto. Mi hijo volvió callado y se fue directo a su cuarto. Le pregunté después si todo estaba bien. Dijo que Helen no paraba de hacerle preguntas sobre si yo estaba viendo a alguien, si hablaba de ella, cosas así. Le dije que no tenía que responder ese tipo de preguntas si no quería y que, si insistía, me lo hiciera saber. El divorcio debería quedar finalizado dentro del próximo mes. Después de eso, Helen quiere ajustar el acuerdo de custodia. Lleva casi 2 meses sobria, según mi madre, y sigue yendo a terapia. Su abogada ya envió una carta diciendo que quiere avanzar hacia visitas sin supervisión. No estoy listo para considerar eso aún. Mi hija pregunta cuándo podrá quedarse a dormir en casa de su madre, y le digo pronto sin dar fecha. Mi hijo no lo ha preguntado ni una vez. Mi relación con ambos niños ha cambiado desde que empezó todo. Mi hija está enfadada conmigo la mayor parte del tiempo. Me culpa por el divorcio, aunque ya le he contado lo que está pasando, adaptado a lo que una niña de 10 años puede escuchar. Hace comentarios de que antes todo era mejor, que arruiné todo. Creo que mis hijos lo harán mejor hablando con alguien que entienda sobre estas cosas. Temo cagarla y decir algo que no debería. Mi hijo es distinto. Está más callado que antes. Hace la tarea, ayuda en casa, cocina un par de veces por semana, pero no me habla como solía. Antes de todo esto me contaba de los vídeos que veía o cosas que aprendía en la escuela. Pensé que sacar a Helen de la casa arreglaría las cosas para él, pero no estoy seguro de que lo haya hecho. Helen me mandó un mensaje la semana pasada preguntando si podíamos hablar en persona, solo los 2. Le he informado que no hay nada de qué hablar, que el tiempo para eso ya pasó. Pero parece estar decidida a hablar, aunque no tengo ninguna sospecha de que puede querer. Si fuera sobre el acuerdo de custodia, lo haría a través de los abogados. Actualización 3. El divorcio se finalizó el mes pasado. Helen no peleó los términos finales.
Me quedé con la casa, la custodia principal de ambos niños y la mayor parte de nuestros ahorros, ya que yo había sido el único que trabajó los últimos 8 años y la infidelidad tuvo un papel importante. Si no hubiera sido infiel, probablemente tendría que haberle dado el 50% de la casa y de mis ahorros. Ella se quedó con su coche y algo de dinero para empezar a vivir por su cuenta otra vez. Se mudó a un apartamento a unos 20 minutos. Es un lugar pequeño, de una habitación, pero dijo que está buscando trabajo y un sitio más grande donde los niños puedan tener sus propios cuartos para quedarse toda la noche. Una cosa es lo que ella dice y otra es lo que sucederá. Las visitas supervisadas continuaron otras 6 semanas. Mi hija siempre iba emocionada. Mi hijo iba sin quejarse, pero luego casi no decía nada sobre cómo fue. Luego la abogada de Helen presentó papeles para terminar el requisito de supervisión. Hubo una audiencia donde Helen tuvo que probar que estaba estable. Llevó documentación de sus sesiones de terapia, prueba de empleo estable, pero no pasó un test de drogas. El juez no solo no aceptó las visitas sin supervisión, sino que suspendió las visitas supervisadas. Antes de eso, Helen me preguntó si había pensado en lo que me había escrito sobre hablar en persona. La ignoré porque ya le había dado una respuesta antes, pero ella no aceptó eso y se presentó en casa, cuando sabía que mis hijos estarían en la casa de mis padres. Dijo que había estado trabajando muchas cosas en terapia, que ahora entendía por qué reaccionó como lo hizo con la cocina de mi hijo. Para aclarar, esto fue antes de que ella fallara la prueba de drogas necesaria para cambiar el acuerdo de custodia. Explicó que cuando yo elogié tanto a mi hijo, le afloraron sentimientos sobre su propia madre y su abuela. Al parecer, su abuela fue increíblemente crítica con la cocina de su madre, siempre comparándola con la suya y hallándola deficiente. Helen creció viendo a su madre intentar y fallar en conseguir la aprobación de su abuela. Cuando Helen se convirtió en una buena cocinera, fue la primera vez que su abuela le dio elogios genuinos. Dijo que cuando yo alabé con tanto entusiasmo la comida de mi hijo, sintió que yo le hacía a ella lo que su abuela le hacía a su madre. Sintió que yo la estaba reemplazando por una versión mejor, así como su abuela siempre insinuó que su madre era una decepción. Escuché todo sin decir mucho. Cuando terminó, le dije que comprendía la explicación, pero que no excusaba lo que le hizo a mi hijo. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que sabía que lo había lastimado mucho y que intentaba compensarlo, pero que también sabía que quizá ya era tarde. Me preguntó si existía alguna posibilidad de intentarlo de nuevo. No de inmediato, sino eventualmente, cuando demostrara que estaba mejor. Le dije que no. Entonces empezó a llorar. Dijo que esperaba esa respuesta, pero que tenía la esperanza de que hubiera cambiado de opinión. Le dije que no. Ha pasado tanto con el abuso hacia nuestro hijo y la infidelidad que es imposible. Al menos mis hijos están mucho mejor. Lo puedo notar en mi hijo, que cocina más y está emocionado por aprender cosas. Mientras que mi hija ya está más abierta conmigo y no tan visiblemente molesta como antes. La terapia los está ayudando enormemente, más de lo que puedo hacer yo solo. Edición 1, para aclarar 2 cosas. Primero, he dejado de pagar la terapia de Helen desde que ella fue infiel. Solo lo hice cuando pensé que ella estaba haciendo un esfuerzo para mejorar las cosas, cuando teníamos alguna oportunidad. Segundo, ambos hijos son míos. Se ordenaron pruebas de ADN en medio del divorcio como parte de los procedimientos normales de custodia. No sentí la necesidad de aclararlo porque pensé que era la norma. Quizás no lo es y solo fue mi abogado exigiéndolas, pero estaba tan abrumado con todo que no recuerdo los detalles, solo el resultado. Edición 2, Helen ha entrado a un programa de adicciones gracias a sus padres. No creo que su problema de drogas sea tan grave, ya que no lleva años. Pero es bueno que sus padres se preocupen por ella y le consigan ayuda antes de que sea peor. Incluso estar allí le ayudará a estar lejos de Trinity, que es básicamente la que ayudó a destruir la vida de Helen. Algo que sus padres y su familia han comenzado a ver. Actualización 4. Pensé que, después de todos estos años, quizá les gustaría una actualización de nuestras vidas. Una especie de cierre, porque no tuve demasiado para contarles tras mi última actualización y las ediciones. Mi hijo acaba de cumplir 18 y ha entrado a una escuela de cocina para seguir lo que le gusta. No conozco a nadie que haya estado tan seguro de lo que quería hacer de grande, pero mi hijo lo sabe desde que comenzó a cocinar. Tiene este plan loco y maravilloso a la vez, viajar por el mundo cuando termine los estudios. Quiere conseguir empleos en diferentes países, en diferentes restaurantes, y absorber un poco de cada cocina. Mi hija tiene 14 años y está mucho mejor ahora. En parte porque la terapia ayudó, pero también porque ha crecido para entender cosas de adultos. Ahora entiende todo lo que su madre hizo, y eso la ha acercado más a su hermano. La comida puede haber hecho el truco también, porque no hay nadie que no la disfrute. Ella también está despertando algunas pasiones y la estoy ayudando a que las persiga. Es bueno que, desde tan pequeño, sepas lo que amas y lo persigas. Si puedo hacer eso por mi hija también, haré todo lo posible. Helen es un caso aparte, y uno no muy bueno. Tras un tiempo en rehabilitación y algunos meses sobria, volvió a pedir un cambio en el acuerdo de custodia.
Esta vez los exámenes de drogas salieron limpios, pero lo que exigía era diferente. En primer lugar, lo hizo con otro abogado, porque el primero, según sé, no quiso seguir llevando su caso luego de las pruebas positivas de consumo. En segundo lugar, solicitaba la custodia de mi hija. He tenido algunas conversaciones con sus padres a lo largo de estos años, ya que mantienen relación con sus nietos, y me han dicho cosas interesantes. Luego de su tratamiento, regresó con esta idea de que mi hijo era el culpable de todo, incluido su matrimonio. Sus padres estaban muy molestos con ella cuando reprobó su prueba, pero escucharla decir algo sobre su nieto fue la gota que colmó el vaso. Fue echada de la casa de sus padres, y creo que se fue a vivir con la amiga de la que les conté, u otra. Su pedido no prosperó por todos sus antecedentes, y luego de eso, no llegaron más demandas. Creo que se le acabó el dinero o la paciencia para seguir siendo una madre. Poco después se mudó con su novio a un pueblo en el interior de Canadá y no volví a saber de ella directamente. Sus padres saben algunas cosas más, que no son muy buenas por la expresión de sus rostros, pero evitan hablar de ese tema. No recuerdo que mi hijo hablara de su mamá en este tiempo, creo que todavía sigue dolido o lastimado por ella. Mi hija sí, aunque no es como si pidiera verla. Tiene curiosidad por saber de su madre, pero sabe lo mismo que ustedes y ha dejado de preguntar tanto luego de saber que se fue a vivir con otro hombre. Yo he estado saliendo con alguien desde hace casi 2 años y ha estado bien. Mis hijos ya la conocen y la han aceptado. Les parece bien que esté saliendo con alguien porque decían que me veían un poco triste antes. Puede ser, aunque no tenía demasiado tiempo para pensar en mí y estaba enfocado en otras cosas. No puedo pensar en otra cosa que escribir, por eso muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Edición, de Trinity no tengo demasiado, lamentablemente, solo lo que he escuchado. Ha sido detenida un par de veces por exposición indecente, pero no quiero pensar en la clase de noches salvajes que ha tenido esa mujer. No creo que su vida sea muy buena si, a su edad, sale como si fuera una estrella de rock.